Buenas, hoy les voy a conversar sobre el humanismo y las ciencias de comunicación. Esta presentación pertenece a la materia de filosofía en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi nombre es María José de Armas y pues voy a tocar 5 puntos muy importantes en el día de hoy. El primero es Sócrates y su filosofía antropológica. Primero que nada, ¿quién es Sócrates? Sócrates es un filósofo de la antigua Atenas. Nació en Atenas en el año 469 a.C. Él buscaba la felicidad y la virtud. Su ideal siempre fue un vivir mejor. Siempre fue buscar la explicación del cuerpo y el alma en el ser humano, lo que era el compuesto en sí del ser humano. Entonces, Sócrates tenía una filosofía antropológica. No dejó ningún escrito, pero a través de Platón, que fue su seguidor, su discípulo, se supieron, que vino mucho después de Sócrates, se supo pues lo que él quería hacer llegar y todos sus pensamientos y sus ideales. Estos tres son los que pues derivan, son los más importantes, y el primero es que el hombre es un compuesto entre el cuerpo y el alma. Primero que nada, Sócrates decía que el alma es el principio que genera la vida. Decía que el alma es perfecta, es inmortal e incorruptible. Pues el alma, decía él, que es la forma y el cuerpo es la materia. En estos tres, pues cabe destacar que el hombre es un compuesto entre cuerpo y alma. El hombre no es esencialmente su cuerpo, sino su alma, y que el alma es esencialmente la razón. Él tenía un ideal y era que el alma era el componente principal para el vivir del ser humano. Sin el alma, el ser humano no existe. Su ideal era que el cuerpo estaba compuesto por el alma y sin ella no podía existir el ser humano, y que no todo ser humano pertenecía a cualquier alma, no era digno de cualquier alma. Entonces, Sócrates tenía estos tres ideales en los que destacan el cuerpo y el alma, pero esencialmente Sócrates tenía un ideal de que existían tres tipos de alma: el vegetal, el racional y la sensitiva. En el mismo orden de ideas sigue la vigencia de su pensamiento. Su pensamiento filosófico está fundamentado en la formación de la moral de la vida del hombre. Principalmente se enfocaba era en el ser humano, en cómo llegar a la lógica, a lo intelectual, tanto lo intelectual como lo sentimental del ser humano. Entonces, él iba orientado hacia el conocimiento de su propio sujeto y de su conducta. Él se guiaba en sí de su propia conducta para ir dando explicación a actitudes que tenía el ser humano, que adoptaba el ser humano y que sigue adoptando hoy en día. Al igual que el origen de los principios éticos y sociales que aún son vigentes en las diferentes culturas, y propone un camino hacia la introspección para lograr la felicidad en sí mismo, pues su pensamiento sigue en vigencia, su pensamiento muchos lo ponen en práctica aún, y todavía pues esto los seres humanos lo toman en cuenta, es muy importante. Y existe también algo que se llama humanismo extremo de los sofistas. Este humanismo surge a mediados del siglo V a.C.,
Con surgimiento de la filosofía, su centro es el hombre y la política. El humanismo trata más que todo sobre la conducta del ser humano, más no en el alma. Platón se fijaba y tenía los ideales puestos en los dos, en el alma y en el cuerpo, en la materia y en la forma. Los sofistas más reconocidos fueron Protágoras y Gorgias. Pues también está el universo sustancialista de Aristóteles. Aristóteles no se planteaba el origen del universo, pues creía que éste era eterno. Aristóteles tenía ideales que lo llevaban a pensar que el universo era eterno. Este filósofo creía que las estrellas están hechas de una materia imperecedera y que los paisajes del cielo son inmutables. Pero todo este concepto que Aristóteles tenía hacia el universo era sustancialista, era algo que no se podía probar. Él nunca dejó pruebas ni dejó nada que pudiera evidenciar todo lo que él estaba planteando, pensando, idealizando. Sin embargo, existió también un filósofo romano que se llamaba Lucrecio, del siglo I a.C., y afirmaba que el universo aún estaba en formación. Muchos filósofos en esa época, en ese siglo, en ese tiempo, tuvieron muchas visiones, muchos ideales, los cuales nunca llegaron a concretarse y quedaron simplemente en filosofías. Y por último, está su influencia en el pensamiento actual. Muchas personas hoy en día pues han percatado y se han informado sobre el pensamiento que tuvieron estos filósofos que son muy reconocidos e importantes, que han tenido idealizaciones que de verdad son características del ser humano, han acertado y pues a lo largo de la historia no ha tenido la necesidad de conocer el medio en que se rodea, por ende desarrollar las capacidades precisas para modificarlo con el fin de satisfacer su existencia plenamente. Por lo tanto, la educación del ser humano se ha enfocado hacia el desarrollo de sus capacidades y de las funciones que las sociedades demandan, obedeciendo su estructura y sobre todo su espíritu de supervivencia. Los seres humanos han adoptado pues ideologías, se han planteado, han investigado, han ido formándose con este pensamiento y ya muchas personas en el día de hoy, en la actualidad, pues están conscientes de que estos planteamientos y estos ideales que tuvieron estos grandes filósofos como Platón y Sócrates, pues sobre el alma y el cuerpo son verdaderamente ciertas y acertadas en cuanto a su totalidad. De verdad, pues el humanismo y la ciencia de comunicación es un tema extenso, es un tema interesante, importante que todo ser humano debe saber y pues que pensar, internalizar en el comportamiento que tenemos, de que estamos hechos, de que estamos compuestos. Deberíamos pensar, podemos visualizar los ideales que muchos filósofos han planteado y que pues son importantes para nuestro futuro, para nuestro presente. Este es mi material de apoyo y solo puedo concluir diciendo que Sócrates fue una persona, un filósofo que tiene influencia, ha influenciado a la mayor parte del mundo, al igual que Platón.